Hola, muy buenos días a todos, ¿cómo estamos? Soy el profesor Moltó y es para mí un placer hoy estar con vosotros en esta masterclass que tratará sobre el síndrome de Asia. Esta masterclass está compuesta de varias horas. Esta primera la estoy dando en abierto porque me encantaría compartir este conocimiento, sobre todo esta primera parte, para dar información a todos los terapeutas que se interesen para esta formación y, si no les interesa la formación, que tengan conocimiento de qué es un poquito la historia del síndrome de Asia. Para todos los que estáis apuntados, informaros de algunas novedades para que tengáis en cuenta y estéis más informados. Lo primero que os voy a compartir ahora mismo va a ser para que todos veáis. Ya tenemos nuestra página web dedicada única y exclusivamente al síndrome de Asia. La página se llama www.síndromedeasia.es. Recuerden que síndrome va con acento. En esta página, como todos veis, va a haber información. Voy a ir colgando artículos que voy haciendo yo, los voy colgando aquí para que tengáis la máxima información. Aquí tenéis la publicidad ya del libro que va a salir en Amazon. Estamos esperando que salga esta semana, seguramente que ya haya salido cuando estén viendo este vídeo. Aquí tenemos el inicio, las asesorías que nosotros estamos también promoviendo a nivel internacional, las formaciones, la accesión al libro, historia, etcétera. Así que, si les interesa, aquí tienen toda la información para estar al día en este síndrome. Bueno, antes de comenzar con el síndrome, yo os quiero enseñar dos vídeos, o tres, un poquito importantes, un poquito fuertes, pero el síndrome de Asia creo que es un síndrome complicado. Entonces, primero que nada, os voy a compartir un vídeo de un doctor que para mí es muy importante por todo lo que él está haciendo a nivel de la explantación de los biopolímeros. Y luego también hay muchos doctores que están uniéndose a esta técnica y de explantación, no solamente de biopolímeros, también de prótesis. Y lo más importante es que tengamos claro qué es y a quién tenemos que ir y por qué tenemos que ir y qué es lo que se está haciendo. Entonces, el doctor Ríos de Cali, en Colombia, es un doctor que está haciendo un trabajo muy interesante. Él tiene un Instagram en el cual va compartiendo mucha información. Y aquí hay un vídeo suyo que quiero que veáis porque es muy importante, ¿no? que sepamos un poquito qué está pasando. Vamos a ver si lo podemos ver. Perdón. Tengo muy enferma. Cuando la examinamos, la paciente estaba en muy malas condiciones. Al hacer la resonancia magnética descubrimos que tiene biopolímeros en toda su espalda. Pues poderme operar es la única solución. Poderme sacar esto del cuerpo, poder volver a tener una vida normal. Poder hacer lo que me gusta. Brenda fue inyectada en sus glúteos y en sus muslos. La inyección que tiene en sus glúteos produjo, después de una caída, que ella recuerda, una migración hacia la espalda. Ustedes pueden ver el aumento de volumen que hay en la región lumbar y sacra, y también el borramiento de la depresión que tenemos todos en el centro de la columna, siendo ella una paciente muy linda, muy delgada, perdió completamente la apariencia de esta depresión porque hay aumento de volumen. Acá, en los glúteos, también tenemos eritema. Y en la región lumbar, a pesar de no haber eritema, hay mucho dolor y el aumento de volumen. Esto que ustedes ven acá
lo pueden comparar, está diferente. La pantorrilla, hubo migración del muslo hacia la pierna. Ustedes pueden ver el aumento en el grosor de la pantorrilla derecha respecto de la pantorrilla izquierda. También la coloración. Miren cómo hay eritema, hay congestión vascular. Esto genera edema, dolor que lleva obviamente a una incapacidad. Disculpa, ella se queja de dolor. Miren el eritema hasta dónde llega. Entonces miren el eritema. Esto se traduce en mucho dolor y mucha incapacidad. Ella deberá someterse a una cirugía. Técnicas abiertas que implican grandes incisiones en las piernas, en los glúteos y en las pantorrillas. El día que yo me iba a ir para la clínica, me encontré unos policías por mi casa y yo les comenté y ellos fueron conmigo hasta el sitio y les pidieron a ellos unos papeles, no sé qué cosas, y ellos no estaban autorizados para hacer ese tipo de procedimientos. Ellos dijeron allá que ellos le alquilaban ese cuarto a esa persona para hacer esos procedimientos y el lugar lo cerraron, pero pues ya de ahí no supe nada más. Ya ahí fue cuando me fui para la clínica, me hospitalizaron, todo el proceso. Yo estuve hablando con ella y yo le dije que por favor respondiera por el daño que me había hecho, pero no, ella me mandaba dinero para medicamentos y todo, pero ella nunca me dio la cara, nunca respondió y pues yo nunca la demandé tampoco, la verdad por miedo. No sé, miedo a que pronto me mandaran a hacer algo. Yo sabía que ella tenía muchas clientas que tenían de pronto sus esposos, personas malas, bandidos, digamos así. Entonces que la verdad me daba miedo y como ella sabía dónde vivía yo. Yo tenía una conversación con ella en Messenger y donde ella me enviaba el WhatsApp, porque yo le decía, o sea, cada que yo me enfermaba, yo le escribía a ella para ver si respondía. Yo vi que todavía estaba ese número. Entonces mi novio lo agregó y le escribió a ver si de pronto todavía estaba funcionando. Entonces él le escribió: hola, ¿cómo estás? Mira, es que me dijeron que eras muy buena esteticista, me recomendaron, es que mi novia se quiere operar contigo. Entonces ella, hola, sí, ¿quién te recomendó? Entonces él, no, ahorita que venga mi novia yo le pregunto porque ella es la que sabe, pero me dijeron que tú hacías colas, que no sé. Entonces ella dijo, sí, pues yo coloco unas vitaminas y envió la foto de un frasquito que eran unas vitaminas y que con corrientes rusas, que eran 4 vitaminas, 10 masajes y que costaba 600.000. Y yo me di cuenta hace poco que ella montó otro spa en el centro porque me enviaron una foto de ella y yo la reconocí. Ahí tenéis el doctor Carlos Ríos. Terrible, mi vida cambió totalmente. Estoy muy enferma. Cuando la examinamos, la paciente estaba en muy malas condiciones, sus tejidos. Al hacer la resonancia magnética descubrimos que tiene biopolímeros en toda su espalda. Pues, poderme operar es la única solución. Poderme sacar esto del cuerpo, poder volver a tener una vida normal, poder hacer lo que me gusta. Brenda fue inyectada en sus glúteos y en sus muslos. La inyección. Bueno, este vídeo, como habéis visto, lo he compartido del Instagram del doctor Ríos. Os invito a que entréis en este Instagram y veáis un montón de vídeos bastante, tristes, ¿no? ¿Qué está sucediendo? ¿No? Muchísima gente está siendo engañada, está siendo estafada, les están metiendo vitaminas, les están metiendo ácido hialurónico, les están metiendo una serie de sustancias y estamos viendo que está surgiendo un gran problema social. Y no solamente ya con los biopolímeros, que ahora explicaré cuáles son,
sino también con las prótesis. Están habiendo personas que están desarrollando el síndrome de Asia por una reacción cruzada hacia las prótesis mamarias, por ejemplo. También para cualquier tipo de prótesis asiliconada, no solamente mamaria, pero son las que más se ponen, ¿no? Entonces, que esto quiero enseñar los otros vídeos, también del doctor, para que veáis qué está pasando en el cuerpo, ¿no? Es que la magnitud del problema es tan grande que uno no se lo espera y no se imagina qué está pasando en el cuerpo, dentro del cuerpo. Mi especialidad es la psiconeuroendocrinología, la medicina china, medicina integrativa, y cuando yo estudio lo que es las enfermedades autoinmunes, en anatomía patológica, que también tengo la formación, ahí lo que vemos son tejidos y vemos al microscopio los cambios de las células. A nivel macroscópico vemos tejidos tumorales. Estamos acostumbrados a ver proliferación anómala, ¿no?, de células pues en tejido, ¿no? Pero no tenemos la visión, o no, ahora está empezando, ¿no?, a ver fallecidos en los cuales se puede observar estos biopolímeros, ¿no? Pero yo no lo he visto. Y cuando uno ve estos vídeos dice, madre mía, lo que está sucediendo. Entonces quiero que entendáis qué es lo que pasa, ¿no?, dentro del cuerpo, ¿no?, de estas personas. Y para ello os voy a pasar ahora mismo también para que veáis otros vídeos. También son del doctor. Fijaros las sustancias que encontramos dentro. Esas masas. ¿Qué es esto, no? ¿Qué está sucediendo ahí, no? No sé si se ve bien. Ahí vamos viendo biopolímeros, ahora veremos. Todo el tejido graso. El doctor tiene una técnica muy importante, quita en placa, pero también entra en músculo y retira en músculo. Pocos doctores lo hacen. Bueno, en este vídeo, aquí, justo lo quitamos. Ahí estamos viendo las bolas de biopolímeros que aparecen en el tejido. Impresionante. Impresionante el trabajo que hace este doctor. Bueno, os quiero enseñar algunos de estos síntomas. Para terminar y que tampoco se os pudra el estómago, se nos fijaros, el líquido gelatinoso incompatible con la sangre. Mirad lo que tienen en el cuerpo. Imaginaros, eso es la sangre, la masa, es casi. Bueno, y este último, para mí impactante, porque yo nunca había visto, normalmente cuando en anatomía patológica nos dan una muestra que tenemos que identificar una bacteria,
hacemos un exudado, tomamos una muestra y la cultivamos en una placa Petri con cultivo y dejamos que crezca y observamos qué tipo de bacteria o hongo pueda tener el paciente. Pero esto es ya demasiado, o sea, esto que os voy a enseñar ahora es demasiado. No, bueno, este es un tejido muy lesionado ya por el biopolímero. Vale, este es muy desgastado por el polímero. Y ahora os quería enseñar. A ver. Fijaros cuántas micobacterias están saliendo del tejido. Mirad, todas esas esferas son colonias de micobacterias que esa persona tiene instauradas en el cuerpo. Bueno, no quiero utilizar más los vídeos para que ustedes no se pongan en un estado de malestar, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues lo que está sucediendo es que muchísima gente, como ustedes han visto a lo largo de la historia, han empezado a inyectarse dentro del cuerpo biopolímeros, que ahora vamos a explicar qué son, y también, de alguna manera, han empezado a ponerse de moda la implantación, ¿no?, de prótesis. Y estamos viendo que algo está sucediendo. Entonces vamos a empezar la clase de hoy. ¿Vale? Os voy a compartir la pantalla. A ver si la puedo compartir. Aquí la tenemos. Y ahora vamos a hacerla en grande, claro, porque no quiero compartirla. Ahí está. Bien. Entonces vamos a empezar hoy a hablar del síndrome de Asia. ¿Qué es el síndrome de Asia? Bien, el síndrome de Asia fue definido más o menos, aunque cuando uno estudia toda la literatura, realmente han habido varias formas de nombrar a una serie de eventos, tantos síntomas como signos que han ido apareciendo muchísimas personas. Por lo tanto, se ha llamado de varias formas a lo largo de la historia, o varios autores la han intentado llamar o definir de varios modos, ¿no? Ya en el año 2011, vamos a decir que es donde se bautiza por estos dos grandes autores, Schoenfeld y Ahmad Levin. Ellos le denominan síndrome de Asia. El síndrome de Asia significa síndrome autoinmune, autoinflamatorio, inducido por adyuvantes. Entonces es muy importante que entendamos qué quiere decir estas palabras, ¿no? Bueno, todos sabemos que un síndrome es aquello que unifica o une a una serie de síntomas y signos, incluso enfermedades, en un grupo heterógeno que se le va a llamar síndrome de y lo que sea, ¿verdad? En este caso, las palabras interesantes son autoinmune. ¿Qué quiere decir autoinmune? Autoinmune quiere decir que es un síndrome que muchas veces puede desencadenar o desarrollar un cuadro en el cual mi propio sistema inmunológico me acaba atacando a mí mismo. Esto es muy importante porque las patologías autoinmunes son muchas y variadas, y en el síndrome de Asia sucede lo mismo. Pueden aparecer diferentes tipos de patología autoinmune. Se está viendo que donde más ataca es en la tiroides, con un Hashimoto autoinmune, pero estamos viendo mucha correlación con artritis reumatoidea, con lupus y con muchas patologías que se asemejan a este tipo de patología autoinmune. Por lo tanto, es muy importante que sepamos que el síndrome de Asia puede generar o puede empeorar un cuadro autoinmunológico. Luego tenemos otra palabra importante. En este caso, la otra palabra importante es autoinflamatorio. Autoinflamatorio quiere decir que yo mismo me inflamo. En medicina, las enfermedades autoinflamatorias
por lo general son genéticas o tienen un origen genético, alguna mutación que desarrolla normalmente en el periodo fetal, que el niño nace con una patología autoinflamatoria, y esto es bastante complicado porque son enfermedades por lo general llamadas enfermedades raras. Sin embargo, en el síndrome de Asia existe un estado de autoinflamación, pero en este caso no es autoinmune, no es genético, de origen etiológico genético, ¿no? En este caso es derivado por un adyuvante, ¿no? ¿Qué es un adyuvante? Un adyuvante es una sustancia que ayuda, como su nombre dice, a que se genere una respuesta inmunológica. Entonces la pregunta es, ¿eso es bueno o es malo? Bueno, en la medicina se utilizan adyuvantes para potenciar ciertos efectos terapéuticos. Por lo general, un adyuvante va a estimular de una forma concreta la respuesta inmunológica. Se utilizan adyuvantes, por ejemplo, en las vacunas. ¿Por qué? Porque queremos que se fabrique o se genere un anticuerpo lo antes posible. El adyuvante ayuda a que haya una mayor respuesta al antígeno, se va a generar más rápidamente ese adyuvante, esa inmunización adquirida, ¿no? Entonces, esto es bueno, pero ¿qué sucede si yo inyecto en tu cuerpo un adyuvante y el adyuvante persiste y no es eliminado? Porque por lo general cuando uno utiliza un adyuvante, ese adyuvante va a tener una vida por lo general corta, que será metabolizada y excretada por el propio organismo. Entonces ese adyuvante estimula, pero también tiene una curva de subida y una curva de bajada, y el cuerpo lo metaboliza y no hay ningún problema más allá de que pudiera haber alguna reacción inmunológica cruzada. Sucede muchas veces con las vacunas. Por eso las vacunas también están consideradas o pueden generar el síndrome de Asia. Pero el síndrome de Asia que genera una vacuna no es el mismo síndrome de Asia que genera un biopolímero o una silicona, ¿no?, líquida. ¿Por qué? Precisamente porque las características a largo plazo son diferentes. Bien. Entonces, el síndrome de Asia sucede porque ese adyuvante se hace crónico y entonces mi sistema inmunológico empieza a generar una reacción inflamatoria aguda, pero pasa rápidamente a provocar una inflamación inmunológica crónica. Y entonces eso realmente es muy importante porque esa inflamación inmunológica crónica lo que va a hacer es que mi sistema inmunológico, como explicaremos en las segundas clases, ese sistema inmunológico puede crear una reacción cruzada y esto puede crear complicaciones sistémicas, como explicaremos en su momento, porque todo el síndrome al final afectará al sistema psico, neuro, endocrino, inmunológico. Y esto es muy importante que ustedes lo tengan bien claro. ¿Qué síntomas aparecen en el síndrome de Asia? Bueno, mirad, hay muchos síntomas que aparecen en el síndrome de Asia. Yo todo mi trabajo lo he ido sacando de varios papers que me han ido, he ido sacando de PubMed, MedLife, y también me han ayudado, me han pasado información ciertas personas que tengo que agradecer. El doctor Ríos me ha pasado información. De hecho, parte de esto lo he sacado de algunos papers que el doctor Ríos me ha ido pasando. También Angeline Moncayo, que es una actriz, que es una gran activista sobre el síndrome de Asia, que tiene una fundación, ¿vale? Podéis entrar también en su Instagram. Ella también ha colaborado conmigo, me ha dado muchísima información que también he utilizado en mi trabajo, con lo cual personas que lo están viviendo me han ayudado, personas que lo están trabajando me han ayudado y por supuesto desde mi trabajo de investigación también he ido desarrollando toda esta información. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos
que el 61% de los pacientes con síndrome de Asia declarado van a presentar patología articular, artralgias, es decir, les duele el cuerpo, tienen inflamación, tienen malestar. Eso sucede casi en el 61%, es decir, muchísimo, ¿no? Un porcentaje muy alto. En el 59% van a presentar fatiga crónica. Pues, claro, la fatiga crónica, vamos a ver qué tiene que ver con esa inflamación crónica que agota el cuerpo, porque la inflamación consume muchísima energía y tenemos que saber por qué las personas con síndrome de artralgia tienen esa inflamación, ese cansancio. Claro, la artralgia, el estado inflamatorio crónico acaba afectando todas las articulaciones. El estado inflamatorio crónico va generando un déficit de energía. Mialgia, la mialgia es ese dolor en el músculo, artralgia y dolor inflamatorio. Y algia, ¿vale? Todo tiene que ver con el dolor y con la inflamación. Alteraciones del sueño. Tenemos que ver por qué. Porque la inflamación, quiero que sepáis que por mecanismos de neuroinflamación y por recaptación de triptófano a nivel cerebral también afecta a la melatonina, con lo cual va a haber alteraciones del sueño. Fiebre, como respuesta, evidentemente, a esos procesos de inflamación. Si ustedes han visto el vídeo, fíjense cuántas personas están teniendo en este momento un estado de inflamación crónico, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es muy importante que una persona lo tenga bien claro, ¿no? Bueno, un segundito. Estoy poniendo un alumno que se ha quedado atrasado. Bueno, pues todo eso es muy importante que ustedes lo entiendan. Luego, debilidad general, pues no hace falta, ¿no? Evidentemente, debilidad general tiene que ver, por supuesto, con esa falta de energía que esas personas van a tener por esa inflamación crónica como rechazo continuamente a los implantes, ¿vale? O a los biopolímeros. Artritis, ¿qué va a pasar? Pues esa inflamación va, esto yo lo explicaré cuando hable del capítulo de inmunología, lo explicaré para que vosotros entendáis por qué ese estado inflamatorio crónico va a generar una especie de reacción de lucha hacia esa cápsula, ¿vale? Ese granuloma que se forma para proteger al biopolímero o a proteger también a lo que es la cápsula de silicona. Claro, ¿qué sucede? Ese granuloma tiene un tejido fibroso y puedo generar anticuerpos, de alguna forma ese tejido fibroso que tiene colágeno, que tiene ciertas sustancias que luego puedo, por desgracia, generar anticuerpos que por reacción cruzada acabe atacando articulaciones y acabe generando una alteración sistémica muy grave. También voy a tener alteraciones neurológicas. ¿Por qué? Porque quiero que entendáis que esa inflamación crónica también va a generar una neuroinflamación. Esa neuroinflamación va a debilitar los factores de crecimiento cerebral y eso va a generar al mismo tiempo, por desgracia, afectación de memoria, afectación de ánimo y más cosas que explicaremos adelante. Problemas cognitivos, síntomas de sequedad, ¿vale? Por el calor interno, por ese estado de inflamación crónico. Voy a tener síndrome de Raynaud, un síndrome que también explicaré, erupciones cutáneas, linfopatías, fotosensibilidad, úlceras de boca, síndrome ortostático postural y miositis, ¿ok? Inflamación del músculo, mialgia, dolor del músculo y miositis, inflamación del músculo. Bueno, todos estos son los síntomas que un paciente con Asia va a ir presentando, estos y muchos más, pero esto está basado en el estudio de 300 pacientes que se hizo para empezar a saber los porcentajes de alteraciones en el síndrome de Asia. 6 condiciones son las que se han probado o se han englobado en dicho síndrome. Cuando hablamos de síndrome de Asia, no solamente tenemos que pensar
en prótesis mamarias o tenemos que pensar en biopolímeros. Se engloba dentro del síndrome de Asia lo que son las siliconosis, que tienen que ver con en patologías o enfermedades asociadas a la silicona líquida o encapsulada. Tenemos también el síndrome de guerra del Golfo. ¿Por qué? Porque los militares del Golfo absorbieron ciertas partículas que luego se quedaron retenidas en el cuerpo y esas partículas han generado en muchas personas que hayan presentado este tipo de síndrome. Tenemos el síndrome del edificio enfermo, tenemos la miofascitis macrofágica, tenemos los fenómenos post-vacunación y tenemos las reacciones a ciertos biometales o biopolímeros, que es aquí donde más vamos a trabajar nosotros. ¿Ok? Bueno, hay algunas personas que pueden pensar que, pues entonces las vacunas son muy malas. No, cuidado. La clase de hoy yo me voy a centrar sobre los biopolímeros y las prótesis, pero dedicaré una masterclass también a las vacunas para que entendáis exactamente por qué también están incluidas dentro de lo que es el síndrome de Asia, precisamente porque tienen sustancias que actúan como coagulantes, como puede ser el aluminio. ¿Ok? Bueno, ¿qué son los biopolímeros? Los biopolímeros son una combinación molecular, ¿no? Que pueden tener de 2 o más moléculas que forman normalmente enlaces y unidades moleculares más grandes. ¿De dónde vienen? Pues pueden ser naturales, pueden venir de proteínas, de polisacáridos, de ácidos nucleicos y también pueden ser, y aquí es donde está el problema, sintéticos, ¿ok? Sobre todo derivados de la silicona y muchos otros que se les van cambiando el nombre de una forma totalmente... es marketing, es que en la actualidad todavía se siguen usando nuevos biopolímeros que son antiguos biopolímeros que les han cambiado el nombre. No es piel de lobo en cordero, ¿no? Piel de cordero que lleva un lobo dentro, ahora no me acuerdo cómo se dice. Bueno, pues todo esto es muy importante para que vosotros sepáis que al final lo que producen en general son efectos secundarios asociados a esa inflamación, a ese dolor crónico. Pero lo más importante que quiero que ustedes entiendan es que estos biopolímeros pueden migrar a otras partes del cuerpo y entonces se van a producir, por desgracia, complicaciones mucho mayores. Y esto yo quiero que ustedes tengan en cuenta estas características, ¿no? Que en capítulos siguientes vamos a ir explicando mucho mejor. Un poquito la historia. Mirad, todo esto empieza, siempre el ser humano ha querido lucir más bello, ¿verdad? Sí que es verdad que al principio la cirugía podía ayudar a personas que tuvieran patologías más con un componente quizás estructural o enfermedades, ¿no? Y bueno, pero poco a poco se fue utilizando para personas sanas que lo que querían era mejorar su aspecto físico. Bien, entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que tenéis que saber que a finales del 1899 se utiliza una prótesis de la parafina para regenerar, bueno, un soldado que había perdido un testículo, bueno, mentira, una persona que por un problema había perdido un testículo, quería entrar en el ejército y necesitaba que tuviera los 2 testículos y entonces le hicieron un nuevo testículo con parafina. Esto se usaban las prótesis de parafina sobre todo para pacientes con labio biporino, para paladar hendido,
¿vale? Y pacientes que habían tenido alguna vez la alteración, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Empezaron a darse cuenta que estas personas pues mejoraban su aspecto físico y se encontraban mejor. Entonces empezaron a utilizarse allá por el año de la última década del 1800 implantes o inyecciones de parafina. Esto hace que aproximadamente en el 1906 se empiecen a detectar los primeros pacientes que presentan lo que se llamó parafinoma, que era esa reacción, ¿vale? Esa especie de fibroma, ¿no? De granuloma, ¿no? Hacia el quiste, hacia la parafina inyectada. Esto empezó a generar, evidentemente, muchos problemas. Pues en el 1903 se empieza a inyectar parafina en las mamas, parafina blanda. Imaginaros que Gersuni, que es el que empieza con todo esto, publica un informe que hablaba de inyecciones blandas y duras. Para ello utilizaba parte de la parafina en forma de vaselina, una parte de vaselina con 3 partes de aceite de oliva, ¿ok? Y entonces esto lo inyectaba dentro del cuerpo, esperando que se provocara una especie de reacción de defensa, una especie de fibrosis, y eso se mantuviera ahí. Comentaba en su informe que la paciente tenía inyectada, ¿vale? A partir del 906 empiezan a haber muchos informes que la gente que había sido inyectada con parafina se empiezan a tener muchísimas complicaciones. Claro, ¿qué sucede? Al principio, más o menos, quedabas bien, pasaban unos años donde tú lucías bonito, bonita, y a partir de ciertos años empezaban a aparecer desarrollo de nódulos feos, fístulas de drenaje que requerían una intervención. Y de hecho, en el 911 publica Coye un libro que se llama Cirugía Plástica y Cosmética, donde él señala ya las complicaciones de estas pacientes, ¿no? Acuñándose en el 1920 el término de parafinomas, ¿no? Hablando de esas complicaciones. Ya en el 26, Linois Hood publica un artículo que se llama La práctica imperdonable. ¿Qué quiere decir? Que estaban matando a las personas y culpó a los médicos de belleza y a otros impostores similares. ¿Por qué? Porque mirad, muchas veces lo que estamos viendo en la actualidad es que muchos de los problemas que estamos viendo son por el 30% de las personas que inyectan biopolímeros son médicos, pero cirujanos o médicos estéticos, pero el 70% son personas no autorizadas, esteticistas, peluqueras, amigos de amigas. Es decir, cuidado con esto, porque el problema es muy grave. Entonces, él culpó, ¿vale? Pero sin embargo, esta práctica se siguió haciendo hasta el 960 sin ningún problema. A partir de ahí, cuando todo esto ya empieza a darse cuenta la gente de que podía ganar muchísimo dinero inyectando lo que fuera, empiezan a aparecer un periodo que puede ir desde el 40 hasta el 60, donde se empieza a practicar cualquier barbaridad. Mirad, esto genera que empiecen a buscar nuevos, como la parafina había fracasado, empiezan a buscar otras alternativas. Pero mira, se utilizan bolas de marfil, bolas de vidrio, vegetales, aceites minerales, lanolina, ceras de abeja, goma de laca, tejido de seda, resina de epoxi, caucho molido, cartílago de buey, esponjas, sacos, caucho,
leche de cabra, teflón, aceite de soja, aceite de cacahuete. Es decir, a las pobres mujeres les meten de todo en el pecho. Evidentemente, pues todo esto genera lo de siempre, ¿no? Genera, el resultado es, pues, inflamación crónica con granulomas asociadas al cuerpo extraño. Una barbaridad. Claro, y muchos dirán, ay, Dios mío, inyectarse o meterse todo eso en el cuerpo, estaban locos. No, 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 no estaban locos. En el 2022 seguimos haciendo lo mismo y lo vamos a ver a lo largo de toda esta masterclass. Aparece la silicona líquida. Ya la silicona líquida aparece cuando en el 43 Corning y Corning Grass de la corporación Dow Corning empiezan a fabricar siliconas, pero con los objetivos militares de aislar equipos eléctricos, preparar grasas de aceites para las aeronaves, y todo esto de la silicona líquida tiene que ver con lo industrial. Pero cuando termina la guerra, ¿no? Dow Corning dirige la empresa, ¿no? La corporación Dow Corning dirige todos sus esfuerzos, por supuesto, a las siliconas de grado medio. Son siliconas que ellos empiezan a desarrollar para introducirlas dentro del cuerpo. Esto es una barbaridad. Imaginaros, pero bueno, no pasa nada. Ahí estamos, inyectando las siliconas líquidas, que son los biopolímeros más famosos. Pero, ¿qué sucede? Las prostitutas japonesas, fijaros, ¿no? Las prostitutas japonesas en la guerra, sus clientes eran soldados americanos. Y los soldados americanos querían tetas grandes y las asiáticas solían tener los pechos pequeños. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que las prostitutas japonesas empiezan a inyectarse silicona, pero no silicona de grado medio, no, silicona industrial directamente inyectada en los pechos, algunas con aceites y con mezclas para que fueran más líquidas, se las inyectaban en los pechos. ¿Para qué? Pues para tener más clientes. ¿Por qué? Porque sin tetas no hay paraíso. Hay una serie que lo dice, sin tetas no hay paraíso, pues sin tetas no hay clientes, ¿verdad? Y entonces eso hace que los barriles de silicona industrial en los puertos japoneses desaparezcan de forma misteriosa. Nadie sabía por qué estaba desapareciendo esa silicona industrial. Evidentemente nadie sabía por qué, pero en las calles de los puertos, ahí estaban las mujeres japonesas que misteriosamente habían aumentado los pechos en cuestiones de días, ¿no? Curioso, los postulados del evolucionismo de Darwin no preveían estas locuras humanas, ¿no? Pero bueno, ¿qué sucede? De ahí surge más o menos lo que sería la silicona más inyectable. Hay 3 tipos de silicona: grande, medio y pequeño. Esto tiene que ver con el tamaño, ¿no?, de lo que inyectamos, que también tiene que ver luego con la migración, como veremos en dermatología, ¿vale? Cuando aparezcan las crestas de gallo, los cambios de color, tiene que ver todo esto con los granulomas y todo lo que está sucediendo ahora mismo con muchísimas mujeres. Bien. El objetivo, se pensaba que cuando te inyectaban la silicona se iba a producir una irritación de los tejidos que la rodeaban al ser inyectada, y que posteriormente esta irritación produciría una cápsula fibrosa que fijaría en el sitio lo inyectado. Es decir, la gente, los teóricos pensaban que te inyectarían silicona, el cuerpo generaría una especie de fibrosis, una cápsula fibrótica, y eso quedaría ahí guardadito, haciendo que la mujer tuviera los pechos grandes y hermosos y ya no hubiera ningún problema más de salud. Por supuesto, el sistema inmunológico no iba a reaccionar ni iba a generar anticuerpos. Claro, estamos hablando de mitad del siglo pasado, donde la inmunología no estaba tan desarrollada como ahora, pero hoy sí, pero es que hoy se sigue haciendo.
con lo cual no tenemos justificación. Ya existe un gran hombre que es el doctor Koishman, es colombiano, que él empieza a darse cuenta a mediados del siglo pasado que muchísimas mujeres estaban muy mal de salud y todas tenían una característica concreta, habían sido inyectadas con biopolímeros. Entonces él denomina el síndrome de el síndrome producido por halogenosis iatrogénica. ¿Esto qué quiere decir? Que un gel, algo inyectado iatrogénico es externo, me produce una enfermedad, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos unas palabras que para mí son muy importantes. La define como una enfermedad que produce al año a más de que afecta o que produce al año a más de 1 millón de víctimas. Es decir, más que el SIDA y la tuberculosis, merece ser bautizada y controlada. Me refiero a los desastres que producen ciertas sustancias inyectables de relleno. Él ya pone la alarma, ¿no? Y él que dice, él dice que la historia no para de repetirse. Y es verdad. Fijaros, con respecto a sustancias que él dice, con respecto a sustancias que en la actualidad se perciben como seguras, el doctor señala: nos preguntamos si algunos productos ampliamente utilizados, que son proteínas desnaturalizadas, tipo toxinas botulínicas, ácido hialurónico, etcétera, se convertirán a la larga en antígenos que estimulan la formación de anticuerpos. Espero que no tengamos que arrepentirnos dentro de varios años. Seamos prudentes, nos falta mucho por aprender y recordemos el fenómeno antígeno-anticuerpo. Esto lo dice Koishman. Estamos hablando de que muchas personas piensan que esto de la parafina, de la silicona líquida, esto es historia, esto ya no pasa. Que cuidadito, que en la actualidad hay mucha gente que te dice: te estoy inyectando ácido hialurónico, pero el ácido hialurónico vale muy caro, una botellita así. ¿Cómo te están inyectando medio litro de ácido hialurónico en las nalgas? Mentira, que lo están mezclando con otras cosas. Tengan mucho cuidado, miren el vídeo, sigan los vídeos del doctor Ríos. Él habla, tiene casos, él estaba diciendo: cuidado que no nos engañen, porque todavía están matando, están acabando con la salud de muchas mujeres y también matando, ¿okay? Mucha gente se está suicidando y de eso tenemos que hablar plenamente. Bien, vamos a ver, vamos a seguir un momentito. Bien, entonces, menos mal que querían las tetas grandes, como digo aquí, y no el cerebro, porque si no se hubieran inyectado también silicona en el cerebro. Entonces, ¿qué sucede? En el 60 aproximadamente, Paul Corning se les ocurre, de alguna manera, generar todo esto. Y ahí estamos viendo que el negocio crecía y crecía y crecía, y de hecho le llamaban la aguja de Cleopatra, es decir, las mujeres se inyectaban. En los años 60, más de 10.000 mujeres en Las Vegas fueron inyectadas con estas siliconas, ¿no? De hecho, en el 92, no hace tanto, ya fue prohibida por la Federación de Drogas de Estados Unidos, la FDA, de Alimentación y Drogas, ¿no? Emitió comunicados de prensa diciendo que los médicos ya no se permitirá el uso de silicona inyectada para el uso cosmético, ¿vale? Esto es muy importante. En el 91 y 92 se prohíbe oficialmente el uso de todos los productos de inyección de silicona por parte de los médicos. A pesar de todas estas advertencias y preocupaciones, la silicona líquida
se puede conseguir de forma sencillísima por Panamá, por México, adulterada. Es decir, aún podemos comprarla por internet e inyectarla sin ningún problema. Y eso se sigue haciendo. Lo que pasa es que ahora le cambian los nombres y les llaman ácido policlimato, ácido no sé qué. Bueno, pues cuidadito con lo que nos metemos en el cuerpo. El cuerpo no tiene que tener nada dentro, ¿vale? Quiero que entendáis cómo funciona el sistema inmunológico. Y para ello voy a dedicar una clase entera en esta masterclass, desde la medicina integrativa y desde la medicina biológica. Bueno, aquí se inventa la silicona en cápsulas, es decir, bueno, vamos a meterla en una bolsa y la vamos a inyectar dentro del cuerpo, ¿vale? Bien, en este caso ya todos conocéis la historia de los implantes mamarios. Es un nuevo, pero también no solamente mamarios, de pene, de testículo, de músculos, de pectorales, de abdominales. Es decir, la gente se implanta ya abdominales, se implantan músculos, bueno, músculos no, para estar fuertes como si fueran musculosos. Os puedo enseñar vídeos que os daría mucha risa, pero esto da pena, da risa, pero da pena, porque dices, pero Dios mío, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Es decir, mirar este músculo, por ejemplo, que yo tengo aquí, mirar ya lo que está haciendo la gente. ¿Ok? Ahí tenemos esto ya no es un problema de senos, y es un problema ya de, yo creo que, bueno, vamos a seguir. Ya llegamos a los últimos momentos donde ya empezamos a tener el famoso PAD, que tiene que ver, es un relleno, ¿vale?, de tejidos blandos. Se ha venido utilizando, sobre todo esto viene más de Rusia, ahora mismo imaginaros, de Rusia y Ucrania, pues por eso están tan entre ellos, porque están siempre discutiendo con todo esto, ¿verdad? Entre Rusia, Ucrania y China durante los últimos 15 años, ¿vale? Esto ha sido introducido con muchos nombres, de muchas formas, y en la actualidad yo lo único que quiero que sepáis es que la Administración Estatal de Drogas y Alimentos de China ha prohibido el uso del PAP, porque ya están recopilando más de 183 informes, pero esto es del 2005, compañeros, esto se ha disparado y entonces estamos viendo muchísimas alteraciones y muchísimas complicaciones con los nuevos formatos, ¿no? Mirad, para que veáis, en la actualidad, y que no parezca que esto es algo lejano en el tiempo, os voy a enseñar una cosita. Aquí, esta chica se está inyectando. El anuncio puesto en internet en el pueblo donde yo vivo, en la ciudad donde yo vivo, ¿vale? Bueno, yo vivo en el campo, pero en la ciudad Chamalcoy, se dice que tratamiento en nuestra clínica, se acerca el verano y muchas de las consultas van relacionadas con el tratamiento de glúteos, con la Luna Global, el ácido poliláctico que regenera el colágeno. Podemos remoldear y o aumentar los glúteos y también mejorar la celulitis. Aquí estamos, otra vez. Compañeros, no avanzamos en nuestro camino, no avanzamos en nuestra historia. Bueno, aquí tenemos la primera parte de la masterclass. Entonces, ahora vamos a pasar a las siguientes clases. Primero vamos a empezar a estudiar el sistema inmunológico, vamos a estudiar el sistema inmunológico desde la medicina integrativa y vamos a pasar a explicar qué pasa con los implantes de mama, vamos a explicar qué pasa con los biopolímeros y vamos a explicar qué medidas de intervención vamos a tener.
qué herbolaria podemos utilizar como inmunomoduladores, qué herbolaria podemos utilizar para controlar el dolor antes y durante y después de la operación, qué homeopatía, qué técnicas de acupuntura sistémica y todas las herramientas que nos van a servir para manejar el paciente con el síndrome de Asia. Ya para terminar, os recuerdo que aquí tenéis la página. Esta página hoy todavía no está dada de alta, está ahora mismo con las licencias, estará en 24-48 horas. Usted ya seguramente ya puede acceder. La página se llama www.sindromedeasia.es. El síndrome con acento. Si os ha gustado, pues compañeros, nos vemos en las siguientes clases. Un abrazo y... por cierto, si quieren hacer esta masterclass, pueden acceder a la página que he dicho y pueden entrar en la parte de comprarla. ¿Ok? Un abrazo y nos vemos.